proporción de levadura, sal y agua. Esto lo vimos en el enunciado, no hay ningún problema. Tenemos los rendimientos normales de la receta, es decir, tampoco hay problema, lo vimos en el enunciado. Si yo pongo 1 kilogramo de harina en el proceso productivo, voy a obtener 1,2 kilogramos de pastón. Eso me va a permitir obtener 15 piezas crudas y eso me va a permitir obtener 1,25 kilos de pan francés. Y los precios normales también fueron los datos denunciados. A ver, el punto 1 y el 2, me gustaría que lo hagamos en conjunto y a la vez. Es decir, ya se los explicó Belkis en la introducción teórica, con lo cual lo deberían saber, pero primero, ¿qué centros de producción tenemos? Eso lo vimos. Amasado, moldeado y horneado. Perfecto. Amasado, moldeado y horneado. ¿Y qué relación de productividad ustedes dirían que existe en cada uno de esos centros? Es decir, Belkis a ustedes recién les dijo, bueno, pero una relación de productividad es una vinculación entre un objetivo productivo y los factores o los medios para obtenerlo. Bien. ¿Y en amasado qué se imaginan que vamos a poder computar como relación de productividad? A ver, ahí Santiago se desmuteó. Justito. Arriesga. No, piezas elaboradas. No, perdón, la cantidad de pastón, 20 gramos. La cantidad de pastón, exactamente. Entonces, el producto intermedio que va a surgir de amasado es el pastón. ¿Y cómo vamos a obtener ese pastón? Se determina la relación de productividad por cada kilogramo de harina, levadura, sal y agua, dado por tanta cantidad de kilogramos de pastón. Excelente, excelente. Ahí lo que dice Santiago es, bueno, el producto final de amasado es el pastón, que sería el producto intermedio de la obtención del pan francés. Pero el producto final del centro de amasado es el pastón. Y la relación de productividad era por los medios, la vinculación de ese pastón con los medios para obtenerlo. ¿Y cuáles son los medios para obtener el pastón? La harina, la levadura, la sal y el agua. Entonces, ya tenemos que la relación de productividad de amasado es cantidad de factor por kilogramo de pastón. ¿Y de moldeado? ¿Qué relación de productividad se imaginan que existe? A ver, les doy una ayuda. ¿Cuál es el producto intermedio que sería el producto final del centro de moldeado? ¿Qué es lo que sale de moldeado? Las piezas crudas. Las piezas crudas. Y recuerda, la relación de productividad era la vinculación con los medios para obtenerla. ¿Y cuál es el medio para obtener piezas crudas? Las máquinas. Sí, pero en este caso hablando de factores. El pastón. El pastón, exactamente. O sea, ustedes acuérdense que en amasado obtenían un pastón, que ese pastón lo incorporaban a moldeado y obtenían las piezas crudas, con lo cual la relación de productividad de moldeado va a ser, bueno, ¿cuántos kilos de pastón me consume una pieza cruda? ¿Sí? Siempre lo vamos a ver por unidad, por ejemplo, acá vamos a ver por kilo de pastón, acá vamos a ver por pieza cruda. ¿Y de horneado? Las piezas crudas con el producto final. Perfecto. Ya sale el producto. Ya sale el producto final, entonces. De horneado, yo incorporo horneado piezas crudas y voy a obtener un producto que es el pan francés. Ahora, mi relación de productividad va a estar dado en cuántas piezas crudas necesito para realizar 1 kilo de producto, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos los factores. Los factores, bien los dijeron ustedes, son harina, levadura, sal y agua. Entonces, ya vimos las relaciones de productividad.
Nosotros ahora lo que deberíamos calcular en el punto 2 es el costo normal de los factores para cada unidad de producto elaborado. Y al costo normal de los factores, fíjense que me pide cuánto me va a salir cada uno de los factores para cada unidad de producto elaborado. El producto elaborado es el pan francés, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar cuánto gasto de harina, cuánto gasto de levadura, cuánto de sal y cuánto de agua para cada kilogramo de pan francés. Y fíjense que nosotros acá decíamos que el rendimiento era 1 a 1,2, ¿sí? Pero les voy a dar una ayuda más, como para que no estemos tan mareados. A ver, está claro que la relación es, si yo pongo 1 kilogramo de harina, obtengo 1,2 kilogramos de pastón. Ahora, para obtener un pastón, ¿cuántos kilogramos de harina necesito? ¿Se acuerdan que yo les dije acá el práctico nos pone una complejidad más y es que no trabajamos con 1 kilo de harina? Para obtener un pastón, ¿cuántos kilogramos de harina necesitaría? 1 sobre 1,2 da 0,8 y algo. En realidad no, porque ese es el rendimiento de la harina con respecto al pastón. O sea, 1 a 1,2 es, si yo pongo 1 kilogramo de harina, obtengo 1,2 kilogramos de pastón, ¿sí? Es el rendimiento, es como decir, me rinde un 20% más. Ahora, nosotros, un pastón, no sabemos cuánto pesa. Acá no estamos hablando en términos de kilogramos. Un pastón no sabemos cuánto pesa, pero un pastón enorme, o sea, fíjense que acá era 1 kilo de harina por 1,2 kilos de pastón, no por 1,2 pastones. El enunciado nos decía que para obtener un pastón yo tenía que incorporar 15 kilogramos de harina, ¿sí? No importa cuánto pesa el pastón. Después sí vamos a ver que en función del rendimiento, este pastón no me va a pesar 15 kilogramos. Me va a pesar lo que decía Santiago. Y no, pero si 1 kilo de harina rinde 1,2 de pastón, entonces si un pastón pesa 15 kilogramos, si un pastón lleva 15 kilogramos de harina, ¿cuánto pesa el pastón? ¿El peso del pastón cuánto es? A los términos teóricos, 15 por 1,2. Es 15 por 1,2, que eso le da 18 kilogramos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero creo que está bueno también partir de la base de dónde estamos y qué es lo que necesitamos. Y fíjense cómo surge la primera confusión de decir, bueno, pero si 1 kilo de harina rinde 1,2 de pastón, entonces 1 kilo de pastón me va a rendir 0, y sí, y es verdad, pero es una confusión porque un pastón no va a llevar 1 kilo de harina, va a llevar 15 kilos de harina, ¿sí? Entonces, un pastón me va a pesar 18 kilos. Que estos 18 kilos surgen de 15 por el rendimiento, 15 por 1,2. Ahora sí, nosotros deberíamos determinar la cantidad normal de cada factor por kilo de pan. Perdón, y el profe. precio. Sí, sí. Yo necesito 15 kilos de harina para hacer un pastón. Sí, para hacer un pastón que vos no sabés hasta el momento cuánto pesa. Bien, El perfecto. enunciado de lo que te dice es que cada pastón te va a tener incorporado 15 kilogramos de harina. Por una cuestión de economicidad, yo hago pastones con 15 kilogramos de harina. Ahora bien, el peso del pastón no son 15 kilogramos de harina, sino que es los kilogramos de harina por lo que me rinde cada pastón, que es 1,2. Bien. Bueno, y ahora me gustaría que ustedes me vayan ayudando. Lo que vamos a primero determinar es cuáles son las cantidades normales de factores, la cantidad normal de cada factor, para obtener 1 kilo de pan. Es decir, yo incorporo harina, incorporo levadura, incorporo sal, incorporo agua. Ahora, para esta producción que les dije yo, para un pastón que pese 15 kilogramos de harina, ¿sí?
y que me rinda o pese 18 kilos, que va a ser lo mismo, porque yo les podría haber dicho que el pastón pesaba 6, 7, pero bueno, ya por lo menos estamos en carrera con lo que estamos buscando, pero ¿qué cantidad de factor, o sea, qué cantidad de harina me va a consumir 1 kilo de pastón? Viendo esta relación de productividad. Tendríamos que sacar el proporcional, sabiendo que 0,8. un pastón grande pesa 18 kilos, ver cuánto es 1 kilo de pastón y proporcionarlo con la cantidad de harina, levadura y los demás Igual, productos. a ver, esto que les dije, esto que está acá, hagamos una cosa. Esto seguramente nos va a servir para más adelante, pero fíjense que nosotros acá estamos hablando en kilo de pastón, por kilo de pastón. Acá el pastón pesa 18 kilos. Por lo cual, nosotros lo que tendríamos que saber es cuánto de harina me consume 1 solo kilo de pastón. Lo podrían hacer con regla de 3 sin ningún problema. Por eso 1 sobre 1,2 da tanta cantidad de harina por la relación. Y ahora entra lo que dijo Santiago. Ahora sí entra lo que dijo Santiago. Si yo sé que 1 kilogramo de harina me genera 1,2 kilogramos de pastón, bueno, ¿cuánto me consume de harina 1 kilo de pastón? Y acá podría ser una regla de 3, tranquilamente. Es decir, si 1 kilo de harina, yo se lo pongo con H y como para... Si 1 kilo de harina, ¿sí?, me rinde 1,2 kilogramos de pastón, un kilo de pastón, X. Esta es la forma fácil. Ahora, si ustedes entienden el concepto, lo que van a decir es lo que dijo Santiago. Y si yo hago 1 dividido 1,2, me va a establecer cuánto me va a consumir de factor el kilo de pastón. ¿Y por qué? Y porque si yo sé que 1 kilo de pastón, 1 kilo de harina me rinde 1,2 de pastón, y bueno, 1 dividido 2 será el resultado. Pero quien no se sienta tan seguro, lo que puede hacer es esto, es decir, bueno, 1 kilo de harina rinde 1,2 de pastón. Ahora, 1 kilo de pastón, ¿cuánto me rinde de harina? ¿O cuánto necesito de harina para obtener 1 kilo de pastón? ¿Y cuánto les da? ¿0,8? A ver. 0,83333. 3 periódicos. Ya les digo, esto no es ni más ni menos que 1 dividido 1,2, que sería la harina dividido el rendimiento con respecto al pastón, o, quien no esté muy seguro, una regla de 3 simple para ver 1 kilo de pastón cuánto me consume de harina. Bueno, lo mismo sería para la levadura, la sal y el agua, ¿no? ¿Cuánto de factor me consume, cuánto de levadura me consume el kilo de pastón? Pueden hacerlo lo mismo, de una regla de 3 o directa. Algún numerito. Serían los 50 gramos de levadura dividido 1,2 que te da de pastón. O, sí. A ver, podrías hacerlo tranquilamente con la regla de 3. Fíjense que yo acá puse 1 kilo de harina, 1,2 de pastón. Entonces, 1 kilo de pastón X.
Acá tranquilamente ustedes lo que podrían haber dicho es 0,05 kilos de levadura me rinde 1,2 de pastón. 1 kilo de pastón, X. Lo podrían haber hecho de la misma manera. 0,5 kilos de levadura me rinde 1,2 de pastón. 1 kilo de pastón, X. Y si no, les voy a dar una forma más fácil. Pero bueno, esta es la forma por ahí para el que no se siente muy seguro, va a llegar igual. Pero si no, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense, si yo sé que la harina me rinde 0,83333 y yo sé que para 1 kilo de harina uso 0,05 de levadura, que es la proporción, multiplico este 0,8333 por 0,05. Y voy a llegar al mismo resultado, ¿sí? Porque acuérdense que tanto la levadura como la sal y el agua son consumos proporcionales a 1 kilo de harina, ¿sí? Entonces, si yo quiero buscar un consumo proporcional a 0,8333 kilos de harina, lo multiplico por cada uno de los factores y ya obtengo el resultado, ¿sí? Ahora, si lo quiero hacer de la otra manera, tampoco hay problema. A ver. Vamos a sacarlo. Ahora, me preguntan a mí, la fórmula más fácil es, como son consumos proporcionales, háganlo directamente. Esto, tanto la levadura, 0,833 por la levadura. El agua, lo mismo. 0,833 por el agua, perdón, por la sal, y 0,833 por el agua. Y de esa manera van a obtener el consumo proporcional de la levadura, la sal y el agua. ¿No pasa nada que esté en diferente unidad de medida el agua? Y en realidad, imagínense que 1 kilo es 1 litro. Con lo cual la medida se toma de la misma manera porque 1 kilo, vamos a suponer, el agua se mide en litros, pero 1 litro de agua, si ustedes lo ponen en una balanza, pesa 1 kilo. O debería pesar 1 kilo, con lo cual son cantidades equivalentes. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Pero bueno, ustedes busquen la parte fácil, que en un enunciado tan largo y en una solución que por ahí es tan reiterativa, fíjense que lo que hicimos con la harina, vamos a hacer para la levadura, vamos a hacer para la sal y vamos a hacer para el agua. Y ustedes dirán, uy, qué reiterativo. No, bueno, pero nos permite también afianzar los conceptos. Y de esta manera, si nosotros tenemos que para 1 kilo de harina yo necesito esto de levadura, esto de sal y esto de agua, y bueno, para 0,8333 de harina, yo voy a necesitar el proporcional de levadura, el proporcional de sal y el proporcional de agua. Ahora bien, esta es la cantidad de harina que me va a consumir el pastón dentro de amasado. Pero yo no solo tengo amasado, tengo moldeado y tengo horneado. Y ya determiné las relaciones de productividad. Con lo cual, yo ahora voy a tener que determinar cuántos kilos de pastón me va a consumir una pieza cruda. ¿Sí? ¿Y yo qué rendimiento tenía acá? Que 1,2 kilos de pastón me rendían 15 piezas crudas. ¿Sí? Entonces, una pieza cruda, ¿cuánto me consume de pastón? ¿Sí? Volvemos a lo mismo, regla de 3, que a ustedes les puede salir de manera mucho más simple. ¿Y cuánto les da eso? 0,04. 0,08. 0,08 me dio a mí. 0,08. Perfecto, les da 0,08. Es decir,
15 piezas crudas me van a consumir 1,2 kilos de pastón. Ahora, una pieza cruda me va a consumir 0,08 kilos de pastón. Bueno, ¿y la levadura, la sal y el agua? Lo mismo que hoy. Lo mismo. Está perfecto. ¿Por qué la levadura, la sal y el agua me van a consumir lo mismo? Porque fíjense que ahora ya nosotros no tenemos levadura, sal y agua. De hecho, ya tampoco hablamos de harina, hablamos de pastón. Y el pastón tiene todos los componentes incorporados. Por lo cual, si yo digo que una pieza cruda me consume 0,08 de pastón, y bueno, me consume 0,08 de pastón para todos los ingredientes, porque estamos hablando del pastón. Y ahora bien, la tercera relación de productividad que vimos es piezas crudas por kilo de producto. Y nosotros, ¿qué teníamos acá? Teníamos que 15 piezas crudas me llevan a obtener 1,25 kilos de pan. Por lo que un kilo de pan, ¿cuántas piezas crudas me consume? 12. 12 piezas crudas. ¿Y de levadura, sal y agua? 12 también. Lo mismo. 12. Ahora, yo acá les di, obviamente, tanto para horneado como para moldeado, la solución tal vez más larga, pero más efectiva o que más seguridad les brinda, que es la regla de 3 simple. Pero tranquilamente, en moldeado, podrían haber hecho 1,2 dividido 15. ¿Sí? Y ahí veían la relación entre el pastón y la pieza cruda. Es la forma en que, a ver, llegamos al mismo resultado, pero es la forma de ver la relación de productividad. Es decir, si yo hacía 1,2 dividido 15, me iba a dar 0,08. Y lo que me iba a decir es justamente a lo mismo que arribamos. Es decir, que una pieza cruda me consumía 0,08 kilogramos de pastón. Y acá, para las piezas crudas en relación al kilo de pan francés, lo mismo. El camino más largo, pero por ahí que más les iba a quedar es la regla de 3, pero tranquilamente yo puedo decir 15 dividido 1,25 me da 12, y eso lo que quiere decir es que cada kilo de pan francés, o para obtener un kilo de pan francés, tengo que consumir 12 piezas crudas. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles serían las cantidades normales de factor por kilo de pan francés? Entiéndase como factor la harina, la levadura, la sal y el agua para amasado, el pastón para moldeado y las piezas crudas para horneado. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo llegaríamos a la cantidad normal de factor por kilo de pan francés? Yo les voy a decir, El producto. ¿cómo multiplicar? Escuché ahí, sí. No, estaba hablando, si querés, Santiago, habla. No, como que. Bueno, Digan los dos. No, que hacés el producto de los tres, de amasado, moldeado y horneado. Bien. ¿Santiago? ¿Lo mismo o alguna...? ¿Lo mismo? Perfecto. Bueno, y si dijeron los dos lo mismo, quiere decir que el concepto quedó entendido. Nosotros lo que tendríamos que hacer es el producto de amasado, moldeado y horneado para la harina. Es decir, 0,833 de harina que me consume el pastón por 0,08 de pastón que me consume la pieza cruda por 12 piezas crudas que me consume un kilo de producto. Entonces, de esa manera vamos a arribar a cuánto de ingrediente, cuánto de harina, por así decirlo, cuánto de ingrediente necesito para hacer un kilo de pan francés. Y lo que necesito de harina es 0,8. ¿Y cuál era el precio normal del factor?
20 pesos el kilo de harina. 20 pesos, que esto era dato. Entonces eso me hace un costo normal del factor de 16 pesos. Y me gustaría por ahí frenar acá, antes de ver la levadura, la sal y el agua, porque es igual la levadura, la sal y el agua, pero frenar para que entendamos dónde estamos parados. Es decir, nosotros estamos hablando con Felipe, en este momento, y a Felipe lo que le estamos pasando, o el dato que le estamos dando es, ¿cuánto nos debería consumir de harina un kilo de pan francés? ¿Sí? ¿Y cuál sería el costo normal de ese factor? Es decir, nosotros, Felipe después, al día de hoy, está haciendo su producción. Pero bueno, para la producción que tiene Felipe, nosotros tenemos que buscar una base de comparación eficiente, por así llamarlo, ¿sí? La base de comparación eficiente sería esta. Sería decir, bueno, en condiciones normales, ¿cuánto debería haber consumido de harina para obtener un kilo de pan francés? Y bueno, ahí le diríamos a Felipe, mira Felipe, vos deberías haber consumido 0,8 de harina y la harina la deberías haber comprado a 20 pesos. Después veremos a cuánto la compró. Pero la harina en condiciones normales la deberías haber comprado a 20 pesos. ¿Por qué? Y mirá, porque hay mayoristas que la están vendiendo a 20 pesos, que son los mejores precios del mercado y un montón de herramientas. Pero acá nos paramos en cuánto me saldría, primero, en cuánto tendría que incorporar de harina para obtener un kilo de pan francés y cuánto me saldría lo que incorporé de harina. Bueno, y ahora rápidamente, que es igual, me dirán ustedes cuál es la cantidad normal de levadura, de sal y de agua. Levadura, 0,04. sí. 0,04, y acá es donde lo que decía Santiago hoy, que Santiago dijo, cuando hablamos de kilo de pastón por pieza cruda, dijo 0,04. Santiago ya había hecho un paso más y lo había llevado al kilo de pan francés. ¿De sal? 0,016. Sí. ¿Y de agua? 0,48. 0,48. A ver, no les voy a hacer decirme los precios porque es dato, lo tenemos acá arriba, pero la levadura en condiciones normales yo la podría adquirir a 250 pesos. La sal a 50 pesos y el agua a 6 pesos. Es decir, el precio normal de cada uno de los factores por la unidad de medida que le corresponde. La harina, la levadura y la sal por kilo, el agua por litro. Entonces eso me va a dar que de levadura para un kilo de pan francés necesitaría gastar 10 pesos, de sal 0,80 y de agua 2,88. ¿Cuánto les da el costo normal total por kilo de pan francés? Que sería, ¿cuánto me debería salir el kilo de pan? Tiene un costo normal de 29 pesos con 68 centavos. De 29 pesos con 68 centavos. Acá lo único que hicimos es normalizar la producción para ver primero cuáles son las cantidades normales que me debería consumir un kilo de pan francés y después para ver cuánto debería gastar en hacer un kilo de pan francés. Obviamente ustedes dirán, me están robando en la panadería. A ver, acá más allá del margen de utilidad que pueda llegar a poner la panadería, fíjense que nosotros solo estamos considerando los factores productivos. ¿Sí? Más allá de este 29,68, nosotros deberíamos incorporar todos los costos fijos, deberíamos incorporar un montón de costos más que no los tenemos computados. A ver, los recursos humanos no los tenemos computados acá. Entonces, bueno, quédense con que este es el costo normal de los factores productivos, de la harina, la levadura, la sal y el agua. Vamos a analizar hasta acá. En prácticos siguientes, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver cuánto me debería salir la hora de mano de obra, o la hora hombre. Bueno, bien. Ya llegamos al costo normal por kilo y a la cantidad de insumos que
¿vale? Me consume cada kilo. Acá es básicamente lo mismo. ¿Qué pasa? Dice, por cuestiones técnicas, todos los pastones se elaboran con 15 kilogramos de harina más la parte proporcional. Entonces yo digo, si uso 15 kilos de harina, no uso 1, sino uso 15, ¿cuánto voy a consumir de levadura? 0,75, de sal 0,3 y de agua 9. ¿Y por qué voy a consumir esto? Bueno, voy a consumir esto porque es el proporcional. Es decir, si yo para 1 kilo de harina consumía 0,05 kilos de levadura, y bueno, para 15, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cuenta les parece que voy a hacer? Lo que consumía para 1 kilo multiplicado por 15. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que consumía para 1 kilo, 0,02 multiplicado por 15. Y de agua lo mismo. Y después nos habla del rendimiento normal por pastón. Fíjense que no hablamos por kilo, hablamos por pastón. Nosotros acá estuvimos hablando del rendimiento normal por kilo. Y de pastón. Acá, el rendimiento normal por pastón de pan francés. Entonces, si al pastón le pongo 15 kilos de harina, voy a obtener 18 kilos de pastón. Voy a obtener 225 piezas crudas y voy a obtener 18,75 kilos de pan francés. Fíjense cómo nosotros pasamos de determinar costos para el kilo de pan francés a ver cuál es la producción al día de hoy. ¿Hasta acá cómo venimos? Bien, profe. Venimos bien porque por ahí son muchos datos, vamos y venimos, hablamos de 1 kilo, después lo llevamos a 15, después vemos rendimientos para 1, rendimientos para 15. Entiendo que tal vez resulte un poco confuso, pero ustedes yo creo que con lo que vemos acá, lo que vieron en teoría y después repasándolo no van a tener problemas. Entonces el punto 1 y el punto 2 ya están resueltos. El punto 1, la relación de productividad, ya las charlamos, y el punto 2, el costo normal de los factores para cada unidad, o sea, para cada kilo de pan francés, está resuelto. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los niveles de actividad, del nivel de actividad que presupuesté, el que dije, bueno, mirá, yo creo que podría alcanzar tantos kilos de pan, tantos kilos de pastón, tantas piezas crudas. Y yo creo que debería trabajar tantos días. Ahora después está la realidad. Lo mejor que nos puede pasar es estar lo más cercano al presupuesto, pero después nos chocamos con la realidad y en la realidad nos pasan cosas. Y en este práctico, ¿qué es lo que nos dice? Que en la realidad lo que nos pasó es que hubo una máquina que no funcionó todo el día, entonces trabajó un día menos. En la realidad también, ¿qué nos puede pasar? Que pagamos la harina más de lo que la teníamos que pagar. Que consumimos más harina de la que teníamos que consumir. Que consumimos más levadura, sal y agua, o menos. ¿Sí? La realidad es otra cosa. Pero centrémonos primero en determinar cuál es el nivel de actividad que presupuestamos nosotros. Que dijimos, bueno, yo creo que en condiciones normales puedo alcanzar este rendimiento. A ver. En condiciones normales, que yo dije que cada pastón tenía 15 kilos de harina, con lo cual pesaba 18 kilos, que yo iba a hacer 6 pastones por día para aprovechar la capacidad de producción, y que iba a trabajar, ¿cuántos días? ¿Cuántos días dije que iba a trabajar? 25. Perfecto. Yo dije que iba a trabajar 25 días. ¿Por día cuántos pastones dije que iba a hacer? 6. 6. Entonces, por día, ¿cuántos pastones yo podría presupuestar bajo este supuesto? 25 por 6. 25 por 6, clarito. Yo podría presupuestar 150 pastones, que son 6 pastones por día por 25 días que pienso trabajar. Y volvemos a lo mismo, en condiciones normales, ¿cuántos kilogramos de pastón puedo presupuestar? Y acá se complica un poquito más, pero si venimos bien,
con la interpretación vamos a llegar de manera muy simple. O sea, si ustedes hacen 150 pastones en el mes, ¿cuántos kilos van a ser de pastón? 2.700. 150 por 18. Bueno, y ahí me dijeron, por un lado 2.700, por otro lado 150 por 18, y las dos cosas están bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago 150 pastones y cada pastón pesa 18 kilos, la cantidad de kilos de pastón que presupueste van a ser 2.700. A ver, me gustó que lo hayan resuelto de la manera más, tal vez, simple para el que entendió el concepto. Pero quien no entendió el concepto, acá podría ir por un camino más largo, es decir, 150 pastones voy a hacer. Bueno, para hacer esos 150 pastones, ¿cuántos kilos de harina necesito? Necesito 15 kilos de harina. ¿Y cuál es el rendimiento del pastón con respecto a la harina? Por 1,2. ¿Sí? Y esto es lo mismo. A mí me parece que la forma más simple es la que dijeron ustedes, es decir, 150 pastones por 18 kilos que pesa cada pastón. Pero bueno, quien no se sienta seguro puede arrancar de arriba del todo y decir, bueno, pero acá, para cada pastón yo incorporo 15 kilos de harina. Pero si yo incorporo 15 kilos de harina, me va a rendir 1,2 por cada kilo. Listo, llega a lo mismo. Ahora bien, bajo el mismo precepto podemos determinar, si yo hago 150 pastones, ¿cuántas piezas crudas voy a hacer? O voy a presupuestar. $33.750. Bien, Santiago, 33.750. ¿Y qué cuenta hiciste para llegar a 33.750? El producto entre lo que sería la cantidad de kilogramos de pastones de la razón entre la cantidad de pastones y los kilogramos de piezas crudas. Exactamente. Santiago hizo de la manera que me ahorró explicarles, que es como si fuera una regla de 3. Es decir, yo puedo decir que si con 1 kilogramo, con 1,2 kilos de pastón obtengo 15 piezas crudas, con 2.700 kilos de pastón obtengo X cantidad de piezas crudas, que serían 33.150. Sino una manera más corta de hacerlo es la misma que hicimos el kilo de pastón, es decir, yo voy a hacer 150 pastones, ¿sí? Ahora, cada pastón me rinde 225 piezas crudas. Entonces, 150 por 225 me da 33.750 piezas crudas. Las dos maneras están perfectas. Van a llegar al mismo resultado. Y bueno, ¿y cuántos kilogramos de pan francés presupuesté? Y 150 por 18,75. Tal cual. Yo presupuesté 150 pastones y cada uno de los pastones me va a rendir 18,75 kilos de pan. 2.812,50. Volvemos a lo mismo, se puede hacer por regla de 3, se puede hacer por regla de 3, no hay ningún problema. Lo que ustedes se sientan más seguros, háganlo. No hay una única solución, ¿sí? Sí, hay distintos caminos que nos van a llevar al resultado correcto. Esos caminos pueden optar ustedes por cualquiera, no pasa nada. Siempre y cuando lleguemos a lo mismo y no mezclemos por ahí distintos conceptos. Entonces acá yo lo que digo es, bueno, si todo está bien, yo presupuesté esta cantidad de pastones para esta cantidad de días que yo voy a trabajar, que me va a hacer una determinada cantidad de piezas crudas y determinada cantidad de kilos de pan francés. Ahora, vamos a chocarnos un poquito con la realidad.
Y en realidad, ¿cuántos días trabajé? 24. Entonces, claramente, si trabajé un día menos, no voy a poder haber realizado los 2.700 pastones, ¿sí? Porque la capacidad máxima de la producción es hacer 6 pastones por día. Entonces, ¿cuántos pastones elaboré? 150 seguro que no. 144. 6 pastones por día por 24 días. Excelente. Elaboré 144 pastones. ¿Sí? Y bueno, y esos 144 pastones, ¿cuántos kilos me representan? $2.592. 2.592. Ustedes acá seguro lo visión, 144 pastones por 18 kilos que pesa cada pastón. Otra cosa que podrían haber hecho, yo me encanta la regla de 3, pero otra cosa que podrían haber hecho es, si en 25 días hice 150 pastones, en 24 días hice X, y les va a dar lo mismo. Y lo mismo para los kilos de pastón, y lo mismo para la cantidad de pieza cruda, y lo mismo para el kilo de pan. Los dos caminos van a ser los mismos. Ahora, ¿cuántas piezas de pan francés llegaron a elaborar? 32.400. 32.400. ¿Y cuántos kilos de pan francés? 2.700. 2.700. Si ustedes se fijan, hay mucho en lo cual aplica el sentido común. Pero bueno, yo creo que el concepto es, por ejemplo, me voy a adelantar un poco más y no importa porque no lo vamos a ver en detalle, pero ¿ustedes consideran? Nos preguntaban más adelante, a ver si era el punto 4. No. Más adelante nos preguntaba si existían desvíos, ¿sí? Y que los grafiquemos en desvíos monetarios y físicos. Ustedes hasta acá, con el nivel de actividad presupuestado y al real, ¿consideran que van a surgir desvíos? Sí, Acá van a surgir desvíos, pero van a surgir desvíos entre lo que presupuesté y lo real. Que estos desvíos van a estar dados en la cantidad de días que trabajé. En lugar de trabajar 25, trabajé 24. Los niveles de eficiencia se mantuvieron. O sea, lograste producir lo que vos decís. A eso quería llegar, a lo que dijo Santiago. Por ahora los niveles de eficiencia se mantuvieron, pero como trabajé un día menos, elaboré menos pan francés, y elaboré menos pastones, y elaboré menos piezas crudas. Porque los desvíos que nos va a pedir el práctico más adelante van a estar orientados a si yo compré más caro o más barato los factores, o si yo consumí más o menos factores de los que debería haber consumido. Pero hasta acá está claro que esta comparación entre lo real y lo presupuestado viene dado a que trabajé un día menos. Pero bueno, bien las respuestas. Hasta acá, ¿cómo venimos por los primeros 3 puntos? ¿Podemos seguir avanzando? Sí, profe. Bien. Vamos al punto 4. Y acá en el punto 4 es donde nos empezamos a meter un poquito en si yo, por cada kilo de pan francés, hice el consumo adecuado de harina, de levadura, de sal y de agua. O si consumí más. Determinar los consumos normales de los factores para la producción obtenida. Entonces, a ustedes, fíjense que acá no nos dice para la producción presupuestada. Nos pide, ¿qué es lo que decía Santiago recién? Por ahora los niveles de eficiencia nada me dice que los rompí. Y no, ¿pero por qué? Porque estaba comparando peras con manzanas, estaba comparando 25 días de producción contra 24 días de producción. Entonces, a priori yo sé que lo que presupuesté no se cumplió porque trabajé un día menos. Pero bueno, ahora
lo que nos dice el práctico es, centrémonos en lo que produje realmente, ¿sí? Centrémonos en la producción obtenida, que la producción obtenida son 144 pastones, 2.592 kilos de pastones, 32.400 piezas crudas y 2.700 kilos de pan francés. Entonces, centrémonos ahí y miremos cuáles serían los consumos normales de cada factor de harina, levadura, sal y agua para esta producción. Y sin miedo a equivocarse, no importa, ¿podrían arriesgar ustedes qué cantidad de factor deberían consumir para la producción que obtuve? ¿Qué cantidad de harina les parece que voy a consumir? El estándar definido, más arriba. Sí, igual, ojo con llamarlo estándar. Estándar lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que les decía hoy? Estándar no es lo mismo que normal. ¿Sí? El estándar es un estándar de eficiencia que yo tengo que tener muchas herramientas como para poder calcularlo y para poder defenderlo. Ahora, el consumo normal es lo que yo debería consumir en condiciones normales. ¿Sí? Es decir, nosotros hablamos de las relaciones que había entre, por ejemplo, la harina y el pan. Entonces, si hablamos de la relación que existía entre la harina y el pan, podemos determinar por kilo de pan cuánta harina me va a consumir. Pero sí, es por donde dijo Santiago. Es por el consumo normal que nosotros establecimos, ¿sí? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Cómo podrían calcularlo? O sea, si yo les digo, ¿cuál es la cantidad de harina que ustedes deberían consumir para obtener 144 pastones? O sea, para trabajar 24 días. ¿Qué cantidad de harina deberían consumir? Nosotros en el enunciado vimos qué cantidad de harina llevaba un pastón, cuál era el rendimiento de la harina por el pastón, vimos todo. Acá no estamos hablando igual de rendimiento del pastón con la harina, estamos hablando de cuánta harina necesitamos para hacer un kilo de pan. Y también lo vimos, porque entendimos en condiciones normales cuántos kilos de harina debería incorporar. ¿Sí? Pero obviamente no estamos hablando de un kilo de pan, sino que estamos hablando de los 2.700 kilos de pan. ¿Lo podríamos hacer con un kilo de pan? Lo podríamos hacer, pero bueno. Acá lo que nos pide el enunciado es, che, díganme, ¿cuánto de harina me consumieron los 2.700 kilos de pan? ¿Y qué les parece a ustedes? 2160. Bien, ¿algún otro número? ¿O todos están de acuerdo con 2.160? A mí me dio lo mismo. Entonces quiere decir que estamos en lo cierto. 2.160. ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que 2.700 kilos de pan me consumen 2.160 kilos de harina? Porque es 0,8 por 2700. Exactamente. Esa es la más simple. Es decir, 0,83333, que sería lo que me va a consumir de harina por los 2.592 pan francés, kilos de pan francés, kilos de pastón elaborados. A ver, ¿cómo lo podrían haber hecho también? 15 kilos de harina, 15 kilos de harina por 6 pastones por día, por 24 días que trabajé. Y van a llegar a lo mismo. Es decir, la cantidad de harina que me va a consumir
los 2.592 kilos de pastones. Yo por ahí no los quiero confundir porque les hablé de los 2.700 kilos de pan, ¿sí? Pero está bien decir que la harina, la levadura, la sal y el agua lo que me generan son pastones, ¿sí? Por eso es que la multiplicación es los 2.592 kilos de pastones por lo que lleva de harina cada pastón. Bueno, ¿cuál es el precio normal de la harina? 20 pesos. 20 pesos. Con lo cual, de harina voy a tener un costo normal de 43.200 pesos. ¿Sí? Lo que debería gastar en harina para obtener los 2.592 kilos de pastones son 43.200 pesos. ¿Y qué pasa con la levadura, la sal y el agua? ¿Cuál es la cantidad de factor normal que vamos a consumir? ¿Cómo se les ocurre que lo calcularíamos? ¿No sería lo mismo, o sea, los mismos gramos para un kilo de pastón por los pastones que tenemos? Tal cual. Sería lo mismo que hicimos para la harina, o acá está hecho de la misma manera que lo que hicimos para la harina, ¿sí? 108. Acá es 2.592 kilos de pastón. ¿Y cuánto me lleva de levadura cada kilo de pastón? 0,04. ¿Hay otra manera de calcularlo? Hay otra manera de calcularlo. ¿Cuál podría ser esa otra manera de calcularlo? ¿Qué se imaginan ustedes? Calcular la levadura en función de la harina. Yo sé que para un kilo de harina, fíjense que acá lo hemos visto, yo sé que para un kilo de harina voy a necesitar 0,05 de levadura, kilogramos. Entonces, para 0,8, perdón, estaba más abajo, acá, para 2.160 kilos de harina, lo que voy a necesitar es 108. ¿Por qué? Porque haría 2.160 kilos de harina por 0,05, que es el rendimiento de la levadura en función del kilo de harina. Bueno, el precio normal lo tenemos, es 250 pesos. Esto quiere decir que de levadura debería gastar 27.000 pesos. Bueno, y de sal, Y lo que habíamos calculado por el 2.592. lo mismo. Fíjense que por eso les decía yo que por ahí lo vemos bien en un factor, pero para el resto de los factores aplica lo mismo. Es decir, de sal, si yo tengo, o si yo obtuve 2.592 kilos de pastón, y cada kilo de pastón consume 0,01617 de sal, y bueno, el producto ese me va a determinar cuánto voy a necesitar de sal para los 2.592 kilos de pastón. Lo mismo que de agua. Bueno, la sumatoria me da que el costo normal para la producción real, tengan presente eso, el costo normal para la producción real debería ser 80.136 pesos. Costo normal es el que debería haber llegado. Y ahora vamos a lo que pasa en la realidad, volvemos a lo mismo. Este costo normal me implica que yo haya consumido la cantidad de harina correcta, la cantidad de levadura correcta, la cantidad de sal y la cantidad de agua correcta. Y que a la harina, la levadura, la sal y el agua la haya pagado lo que la debería haber pagado. Ahora, en la realidad no siempre pasa eso, y les diría que casi nunca pasa. ¿Qué nos decía el enunciado? ¿Yo cuánto consumí de harina en realidad?
Fíjense que en el enunciado había una parte que les decía los consumos y precios reales fueron los siguientes. ¿Qué les decía con respecto a la harina? 2190. Exactamente, 2190. Acá arrancamos mal. Es decir, para hacer la producción que hice, de 2.592 pastones y de 2.700 kilos de pan francés, usé más harina, está claro. Tendría que haber usado 2.160, usé 2.190. ¿Y cuál sería el precio real de la harina? A ver si alguien Habían se dos anima. compras, así que había que hacer el promedio. El promedio. Y me parece que podemos pasar al punto siguiente. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que es la ficha de stock, en este caso de la harina. Dicho sea de paso, la ficha de stock la pueden hacer de cualquier cosa. La pueden hacer de la harina, de la levadura, de la sal, el agua, de lo que quieran. En este caso, el punto 5, no es que me olvidé del 4, pero vamos a necesitar del punto 5. El punto 5 me dice confeccionar la ficha de stock de la harina para la elaboración de pan francés y determinar el componente monetario de la harina para ese producto. Es decir, lo que me está diciendo es, a ver, decime cuánto consumí de harina y cuánto me salió. La ficha de stock es una ficha de movimiento, ¿sí? Es una ficha que me va a permitir poder controlar cuántas compras hice, cuáles fueron las compras, a qué precio la compré. Me va a permitir llevar un promedio del precio de las compras, me va a permitir ver el consumo y me va a permitir también ver a qué precio consumí las unidades, ¿sí? Entonces, operación, vamos a tener una compra. La primera compra de harina, ¿cuánto compramos? ¿Se acuerdan de lo que compramos a los proveedores mayoristas? ¿Cuánto le compramos a los mayoristas? 2160 2.160. ¿A qué precio? a 20. A 20 pesos. ¿Y eso cuánto me da? $43,200. 43.200. Esta es la primera compra. ¿Sí? Bueno, acá no voy a tener un precio promedio ponderado, o sea, sí voy a tener un precio promedio ponderado, pero va a ser el mismo, el de la compra. ¿Por qué? Porque es la única compra que registré hasta el momento, por lo cual el PPP va a ser 20. Ahora, ¿cuál fue la segunda compra? 30 kilos más de harina, ¿a qué precio? Bueno, y acá les tengo que contar algo. Había un error en el enunciado, o había un error en la solución, ¿sí? El enunciado les dice 29, el enunciado les dice 29.70, ¿puede ser? Sí, eso Bueno, es el anuncio. el enunciado les dice 29.70 y la solución nos habla de 27.30, números invertidos. Para no cambiar toda la solución, pareció prudente cambiar el enunciado. Entonces, donde ven 29.70, táchenlo en el enunciado y pónganle 27.30. Bueno, entonces, mi segunda compra fue a 27.30. ¿Qué importe les da? 819. 819. ¿Y ahora qué cantidad tengo? Vamos al saldo de la harina. ¿Qué cantidad de harina tengo? 2.190. Tengo 2.190. ¿Y cuánto gasté para llegar a 2.190? $44.019. 44.019. Entonces ya estoy en condiciones de sacar un promedio, un precio promedio de compra. Es decir, yo primero, y acá les voy a remarcar algo, porque puede parecer una pavada, pero podemos confundirnos en la rapidez.
Nosotros compramos parte a 20 pesos y parte a 27. Entonces, alguien tal vez me diga, che, pero bueno, si hago 27.30 más 20 pesos y a eso lo divido por 2, me debería dar el precio, ¿no? ¿Ustedes qué Pero piensan? eso es un promedio aritmético, está mal. Tal cual, es lo que dice Santiago. Esto está mal, ¿por qué? Porque no es lo mismo el peso que tiene 20 pesos que el que tiene 27.30. ¿Por qué? Porque yo a 20 pesos compré 2.160 unidades. La mayor parte de las unidades la compré a 20 pesos. Después una pequeña porción de unidades que necesitaba, las compré a 27.30. Por lo que el PPP, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que va a estar más cerca de 20 o más cerca de 27.30? Más cerca de 20 va a estar el PPP. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de las unidades las compré a 20 pesos. Tiene mayor peso. ¿Y cuánto les da el PPP? ¿20,10? 20,10. Exacto. Ese es el PPP. Después el enunciado les da el consumo, ¿sí? Que ya lo podemos completar y después vemos los desvíos. Después les da el consumo, ¿sí? Que la ficha de stock es lo que les decía. La ficha de stock nos permite todo esto, nos permite ver cuántos compré, cuántas veces compré, determinar un precio promedio ponderado en función de las compras, ver cuánto gasté, el saldo que tengo y el consumo. ¿Cuánto consumí? ¿Qué nos decía el enunciado? Consumí 2.190 unidades. ¿Y a qué precio unitario consumí las 2.190 unidades? A 20,10. 20,10. A 20,10. El precio promedio ponderado lo sacamos justamente para eso, para determinar el consumo a qué precio lo estoy sacando. ¿Eso cuánto les da? $44.019. 44.019. Y si yo tenía 2.190 kilos de harina y consumí 2.190 kilos de harina, ¿cuál va a ser el saldo de la harina? Va a ser 0. ¿Sí? Va a ser 0. Y creo que había una pregunta en el chat que dice que es